¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal HD English Strategies English with Teacher Davis. Estamos aquí ya listos para grabar el siguiente video. Recordando que el anterior vimos acerca del verbo to be, cuáles son sus funciones básicas y qué es lo que tienes, obviamente, que ir checando cómo entenderlo desde el principio, ¿ok? Entonces, si no lo has visto, te invito a que vayas a ver el video y que obviamente regreses a para que puedas comprender cuál es el uso del verbo to be. Y bueno, en este video vamos a entrar un poquito a la práctica para que tú también vayas haciendo tus ejercicios y los practiques constantemente. Practicando es lo que obviamente te va a hacer, pues obviamente controlar el inglés y hablarlo como tú quieres. Y bueno, pues entonces acompáñame que vamos a la pantalla y vamos a ver cómo ir practicando con verbo to be, ¿ok? Y bueno chicos, pues ya estamos aquí en la pantalla y como título nos dice así, Let's practice with verb to be, ¿ok? Como pueden ver, aquí tengo un contexto completo sobre mi persona en donde dice, Hello, I am Davis, I am an English teacher, I am from Mexico, I am 42 years old, and I am happy. Como tú puedes observar, ese verbo to be con el sujeto, que es el yo, lo repetí varias veces, pero al utilizar verbo to be en este contexto, estoy utilizándolo en diferentes ideas, no solamente es una idea. Recordando que en el primer video, bueno, en el video anterior, yo te expliqué que verbo to be tiene diferentes usos y bueno, eso es lo que vamos a ver aquí. Fíjate cómo utilicé en este contexto 5 formas, 5 ideas, que es con I am, ¿ok? En el primero, como tú puedes observar que dice aquí, Hello, I am Davis. Aquí lo vamos a seleccionar. Ahí podemos ver que lo que yo estoy expresando es mi identidad. ¿Cómo sé que es mi identidad? Pues simple, porque es mi nombre. Entonces, tú puedes utilizar cualquier nombre, tu nombre, por ejemplo, y decir I am Davis, I am Robert, I am Lupita, cualquier persona, ¿ok? Tienes que entender esto. Entonces, al decir eso, recuerda lo que estás tratando de dar a entender es yo soy, yo soy. Si es un nombre, es el yo soy. Recuerda, ¿ok? Ahora fíjate, nos dice I am an English teacher, ¿sí? Aquí también nos habla del yo soy, ¿sí? Pero ¿de qué nos habla? Ah, ok, bueno, nos habla de lo que tú eres, de lo que tú te dedicas. Obviamente, al decir English teacher, nos damos cuenta que es una ocupación, ¿sí? La ocupación que tú tienes puede ser doctor, puede ser dentist, puede ser carpenter, no importa qué ocupación tú tengas. Obviamente lo que tienes que hacer es ir practicando vocabulario de diferentes ocupaciones para que puedas entender esta idea, ¿sí? Ahora, una cosa muy importante, antes de utilizar un sustantivo como estos, es decir, una ocupación, tienes que utilizar el artículo, ya sea a o an. Hay 2 artículos en el inglés para hablar de cosas indefinidas y esos son a o an. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si te das cuenta, yo utilicé en English teacher. Pero ¿por qué en mi caso es en? ¿Ok? Obviamente porque cuando tú dices English teacher, la primera palabra que es English, tiene la primera E, bueno, la primera letra que es E. Esta obviamente suena, obviamente, en su sonido vocal. English. Entonces, cuando tú obviamente utilizas el artículo, tiene que sonar la idea como an English. ¿Ok? Si, por ejemplo, en mi caso, si yo solamente dijera que yo soy un maestro o que soy maestro, ¿sí? Elimino obviamente English y solamente voy a decir I am a teacher, así como lo escribí aquí ya. I am a teacher. Sí, esa sería la forma correcta con el artículo an nada más. No necesito an. ¿Por qué? Porque el primer sonido de la palabra teacher, que es el sonido de la T, cuando tú dices teacher, aunque te das cuenta que es el sonido de que es consonante. Entonces, obviamente, cuando es un sonido consonante, el artículo que tú tienes que utilizar es el artículo a. I am a teacher. Igual pasa cuando dices doctor. I am a doctor. ¿Sí? Igual pasa cuando dices carpenter. I am a carpenter. Pero fíjate, si tú, por ejemplo, dices que eres arquitecto, I am architect, ¿ok? En este caso tendrías que utilizar el artículo an. I am an architect. ¿Por qué? Porque cuando tú dices architect, pues obviamente la primera letra que es a suena en su sonido vocal. Por esa razón vas a tener que decidir entre si es el artículo a o si es el artículo an. Okay. Entonces date cuenta de eso y es muy importante que lo tengas en cuenta. Bueno, yo voy a regresar a mi ejemplo que es I am an English teacher, que es obviamente así.
que lo que estás expresando es el yo soy, y en este caso, en mi caso, realmente es yo soy un profesor de inglés, ¿sí? Luego, mi siguiente ejemplo sería I am from Mexico, ¿sí? En este contexto, pues yo simplemente estoy expresando de dónde provengo, ¿sí? Al decir I am from Mexico. Ese from, esa preposición me indica de dónde provengo yo, de dónde vengo, es decir, I am from, yo soy de México. Ese from funciona como el de, ¿sí? Cuando algo proviene de algún lugar en contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres de, no sé, de Estados Unidos, pues puedes decir I am from United States. De algún otro país, puedes decirlo, ¿no? I am from Argentina, I am from Colombia, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí está básicamente la idea. Sí. Entonces, lo que estoy expresando aquí es un lugar en contexto. Ahora, recuerda, cuando nosotros utilizamos países, ciudades o algún lugar, podemos utilizar preposiciones como esta, que es from, o puedes utilizar preposiciones como in. Por ejemplo, si dices I am in Mexico, bueno, eso cambia el contexto, porque ahí lo que dices es yo estoy en México. ¿Sí? La preposición es la que va a hacer que va a hacer que cambie entre si es ser o es estar, ¿ok? Entonces, ten en cuenta mucho eso. Pero ahora, vámonos con el siguiente ejemplo, que nos dice así. I am 42 years old. Sí, aquí mucho cuidado porque obviamente estamos hablando de qué, estamos hablando de la edad, ¿sí? 42 years old. Si te das cuenta, la idea literal, cuando tú expresas la edad, tu edad realmente, que en este caso en mi idea es I am 42 years old, ¿sí? Lo que yo estoy tratando de dar a entender es que yo soy 42 años viejo. Y eso realmente es como las personas que hablan inglés lo manejan. Ellos están acostumbrados a ser la edad. Ellos son tantos años viejos. ¿Ok? I am 42 years old. Yo soy 42 años viejos. Pero mira, tú piensas y dices, oye, pero en español no se dice así, no se dice yo soy 42 años viejo. Exactamente, eso es lo que pasa, que no debes de traducir la idea literal. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a buscarle, cuando tú hables de la edad, una idea natural en el español. ¿Sí? En español acuérdate que nosotros utilizamos el verbo tener. Para nosotros tenemos la edad, pero para ellos no es así. Entonces es algo bastante diferente que tú tienes que entender. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo te dijera esto, I am 42 years old, y tú quieres pasar esto a español, tendrías que decir, yo tengo 42 años. O sea, traducirlo al vuelo como va, ¿sí? Yo tengo 42 años, así tal cual. Es como si tú dijeras que el verbo to be significa tener, ¿sí? Pero en realidad no es eso. Simplemente lo estás interpretando. Entonces tienes que entender que hay varias cosas, hay ideas que tú tienes que entender que tienes que interpretarlas. ¿Sí? Entonces es así. En este caso, entonces, I am 42 years old, tendrías que interpretarlo como yo tengo 42 años. Aunque eso no es lo que estás diciendo literalmente, ¿sí? Lo estás tratando de interpretar. Acuérdate, eso es así. Y finalmente tenemos el último ejemplo que dice, and I am happy, ¿sí? And I am happy. Aquí lo que yo estoy simplemente expresando es una descripción en donde estoy dando a entender el estado de ánimo, el estado en el que me encuentro en este momento. Puedes utilizar varias ideas como I am okay, I am fine, I am good, etcétera, ¿sí? Bueno, en este caso yo puse I am happy, estoy feliz, así tal cual, ¿sí? Fíjate, la idea del contexto completo, estoy tratando de dar a entender 5 cosas. Una, mi identidad. La otra, lo que soy como ocupación. La otra, de dónde provengo. La siguiente es mi edad. Y por último, mi estado en el que me encuentro en este momento. Entonces la cosa sonaría así. Hello, I am Davis. I am an English teacher. I am from Mexico. I am 42 years old and I am happy. ¿Sí? Ahora, si tú lo quieres interpretar, pues ya vienes y dices, hola, yo soy Davis. Soy profesor de inglés, soy de México, tengo 42 años y estoy feliz. O simplemente soy feliz, ¿no? Fíjate, entonces te das cuenta que esta es la idea, tal cual como tú tienes que trabajar el verbo to be en tu persona para, obviamente, expresar cosas sobre ti. Te invito, obviamente, a que tú escribas el tuyo. Escribe tus ideas, obviamente, con tu información en contexto y practícalas. Practica repetir y repetir esta idea para que tengas y memorices la idea, cómo funciona verbo to be, o expresando cosas sobre ti. Pero antes que tú hagas eso, te voy a enseñar algo muy importante.
es que el verbo to be lo puedes utilizar de forma contraída. Por ejemplo, fíjate cómo podemos hacer una reducción ahí. En vez de decir I am, vamos a decir I'm. Lo voy a poner en todos los casos para que tú lo veas y lo observes, ¿sí? Y tú también lo puedes hacer así. Y obviamente te invito a que lo hagas de esa manera porque es la manera natural en que las personas que hablan inglés lo hacen, ¿ok? Si tú obviamente practicas la forma reducida o contracción, sí, obviamente será la mejor porque cuando tú escuches a alguien hablar vas a entender mucho mejor. No te estoy diciendo que no practiques la forma completa, también lo tienes que hacer, pero si tú practicas la forma contracción, obviamente será para ti más fácil y natural que entiendas a las personas cuando están hablando sobre ellos mismos. Fíjate, lo primero era practicarlo en forma completa y ahora lo vas a practicar en forma contraction. Lo vas a practicar en forma contraction. Por ejemplo, fíjate cómo tendría que sonar en esa forma. Hello, I'm Davis. I'm an English teacher. I'm from Mexico. I'm 42 years old and I'm happy. ¿Te das cuenta? Suena muchísimo mejor y más natural. Claro. Entonces, practícalo con tu información. Te invito a que lo hagas porque obviamente entre más tú practiques esto y dando o transmitiendo estas 5 ideas sobre tu persona, obviamente te hará controlar el inglés bastante fácil, ¿ok? Ahora, si tú quieres utilizar diferentes adjetivos en tu estado de ánimo, pues te invito a que lo hagas como good, fine, well, etcétera. Hay bastantes, ¿sí? Y bueno, pues ahí está. Practícalo y haz tu ejemplo. Haz tu ejemplo, hazlo y practícalo constantemente. Tiene que ser con disciplina. Ok, pero no solo nos vamos a quedar ahí porque yo te quiero invitar a que veas cómo lo puedes manejar esta idea con otra persona. Si tú quieres hablar, por ejemplo, de tu mamá, de tu papá o etcétera. Por ejemplo, yo quiero hablar de my sister. Bueno, vamos a poner my sister, que es obviamente la que quiero hablar, Adriana. ¿Ok? Bueno, my sister Adriana. Aquí este es my, o que yo. My sister Adriana. ¿Ok? Fíjate, aquí yo primero, más que nada, pues lo único que puse es mi hermana Adriana. ¿Ok? Voy a poner aquí she's. She's a receptionist. Esa va a ser la primera idea que yo voy a utilizar. Ya no necesito decir que ella es Adriana porque ya simplemente aquí estoy introduciendo como persona my sister Adriana. ¿Sí? Ahora ya voy a empezar a hablar de ella sobre cosas, ajá, como cuál es su ocupación, de dónde es, cuántos años tiene y obviamente voy a decir en qué estado se encuentra ella. ¿Sí? Bueno, obviamente tú tienes que hablar en el estado que es natural, ¿no? Dice así, she's a receptionist. She's from... Aquí voy a utilizar obviamente una ciudad que no sea obviamente el país para que quede un poquito más específico del lugar en donde es, ¿no? Por ejemplo, she's from Veracruz. Y le voy a poner aquí esta parte, originally. ¿Ok? Algo así como para que sea específico y obviamente dando a entender de dónde exactamente es, ¿ok? She's from Veracruz originally. Continuamos. She is 40 years old. Okay. And she is nice. Aquí voy a expresar eso. Fíjate. Ahora, fíjate lo que voy a hacer. Voy a marcar todas las veces que se repite she's para obviamente ir marcando o diciendo en qué contextos estamos utilizando todas las ideas. Ok, bueno, aquí como puedes ver hay 4 ideas con she's y la primera pues que dice my sister Adriana, bueno, realmente no estoy utilizando verbo to be porque aquí ya simplemente estoy introduciendo mi hermana, ¿ok? Pero fíjate, dice así, my sister Adriana, she's a receptionist, she's from Veracruz originally, she's 4 years old and she's nice, ¿ok? Fíjate cómo voy utilizando estas 4 ideas en diferentes contextos. Estas 4 ideas en diferentes contextos como she is a receptionist. Esta es la primera. Estoy hablando de su ocupación. Y fíjate lo que te dije anteriormente. Receptionist es su ocupación.
Por ende, antes de la ocupación, utilice el artículo a receptionist. A. ¿Por qué A? Porque recuerda que la R, pues obviamente es un sonido consonante al decir receptionist, ¿ok? Recuerda más bien que es por el sonido, no por la letra. Receptionist, el sonido en el que suena muy consonante. Entonces, por eso, ella es una recepcionista de todas las que existen, porque obviamente en el mundo existen muchas, ¿ok? Luego dice, she's from Veracruz originally. She is from Veracruz. Ella proviene, ella viene de o ella es de Veracruz originalmente. ¿Ok? ¿Te das cuenta cómo ahí está la idea? Ahora vamos a hablar de su edad. Fíjate, dice así, she is 40 years old. She is 40 years old. Recuerda que literalmente lo que estamos diciendo es, ella es 40 años vieja. Así se oye, pero se oye feo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, pues yo lo uso en la forma natural del español para obviamente interpretar que ella tiene 40 años. Así tal cual. She is 40 years old. Interprétalo. Ella tiene 40 años. Y finalmente tenemos and she's nice. Así de simple, ¿sí? Su estado es que bueno, esta palabra nice puede ser que ella es buena onda, buena gente, ¿ok? Ella es chida. Bueno, en español así lo utilizamos, ¿no? Cuando estamos hablando de una forma informal, decimos que ella es chida, ajá. Ella es padre, ujú. Ella es buena onda. O sea, ese tipo de cosas le puedes dar interpretación cuando hablas de una persona. She's nice. ¿Ok? Obviamente, cuando hablas de un objeto que dices, ay, it is nice, bueno, estás hablando que, pues está padre, está chido, ¿ok? Dependiendo, ¿no? Pero en este caso es una persona. Ella es buena onda. Yo lo manejo de esa manera. Así que, bueno, tiene bastante sentido. Entonces, practícalo así, practica información relacionada a gente de tu entorno, ya sea tu hermana, tu hermano, tu novio o etcétera, y empieza a hacer información. Ya hiciste sobre ti, practica eso sobre ti, ahora hazlo sobre una tercera persona. En este caso, mi idea es sobre mi hermana, ¿no? Entonces, y repites. Aquí la cosa para que tú aprendas es que lo tienes que hacer repitiendo constantemente. Por ejemplo, my sister Adriana, she's a receptionist. She's from Veracruz originally. She's 40 years old and she is nice. ¿Ok? Bastante sencillito. Ahora, lo mismo que ocurrió con la primera persona, I am, existe obviamente aquí una pequeña reducción, el cual cuando tú dices she's, vas a decir she's. ¿Ok? Y lo vas a usar en todos los casos. ¿Por qué? Porque obviamente, como te dije, es la manera natural o más natural de que tú escuches a una persona hablar sobre alguien, ¿sí? My sister Adriana, she's a receptionist. She's from Veracruz originally. She's 40 years old and she's nice. ¿Ok? Fíjate, she's a receptionist. She's from Veracruz originally. She's 40 years old and she's nice. Ok, ahí está, la manera más natural de que tú lo escuches, te vas a escuchar mucho mejor y entre más tú repitas ideas constantemente, te darás cuenta que es bastante sencillo. ¿Sí? ¿Cómo ves? Entonces, yo te invito a que tú hagas la práctica tuya, ¿sí? Y que repitas lo mismo sobre una persona en tu entorno externa a ti. De esa manera puedes hablar a lo mejor de tu papá. Recuerda, pero obviamente acuérdate que tienes que utilizar el sujeto relacionado de la persona en la que estás hablando. Si estás hablando de una mujer, en mi caso, que es Adriana, usas she. Si estás hablando de un hermano, hombre o algún padre, etcétera, obviamente recuerda que hay que cambiarlo por he. ¿Ok? Y es así. Ahora, te voy a invitar a que también puedas practicarlo utilizando, no sé, hablar de un grupo de personas, ¿no? Como tus hermanos, como tus primos o etcétera, en el que tú hables de ellos de una manera grupal, ¿sí? Bueno, puede ser si tú quieres hablar de ambos, de dos personas, de tres o etcétera, ¿sí? Bueno, aquí yo voy a utilizar un ejemplo hablando de dos personas, ¿ok? En el cual pues obviamente voy a utilizar una forma del verbo to be diferente, que en este caso vamos a utilizar el are. Recuerda que también les enseñé cómo utilizar are. Y bueno, pues vamos a hacerlo aquí de una manera bastante sencilla. Por ejemplo, voy a utilizar they are my cousins. ¿Sí? Fíjate, they are my cousins. Ellos son mis primos. Así, voy a hablar de mis primos.
Juan and Robert. Juan and Roberto. Ok. They are. Vamos a poner aquí. Students. They're students. They are from. Vamos a poner aquí. They're from Querétaro. They are. Vamos a poner aquí. 15, 16 years old. And they are great. Good job. Ok, bueno, aquí obviamente como esta es una ciudad, recordemos que obviamente tiene que llevar pues la mayúscula, ¿no? Fíjate, ahí ya tenemos un contexto relacionado a dos personas en caso, bueno, en este caso son un ejemplo con mis primos, ¿no? They are my cousins, ¿sí? Aquí voy a poner obviamente lo que estoy utilizando como verbo to be y las formas en las que se va repitiendo. Sí. Sí. Y te das cuenta que hay bastantes formas en las que lo estoy usando. Y ahí está. Fíjate, they're my cousins. Estoy hablando de lo que son. Ellos son mis primos. Y obviamente explico quiénes. Juan y Roberto. ¿Sí? They are my cousins, Juan and Robert. They are students. Estoy hablando de su ocupación. Ahora, fíjate una cosa importante. Aquí, cuando es la ocupación de dos personas o de un grupo de personas de las que tú hables, no necesitamos obviamente el artículo. No se necesita utilizar a o an. ¿Por qué? Porque estás hablando en grupo y obviamente el sustantivo o la ocupación de la que tú hablas está en una forma plural, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas de una ocupación, una cosa o idea de este tipo como sustantivo, ¿sí? Y está en forma plural, no necesitas el a, porque recuerda que a se refiere a uno o an es lo mismo, se refiere a uno. Entonces aquí no nos referimos a uno. Y por esa razón es más que nada decir ellos son estudiantes o son alumnos, ¿no? Luego dice, they are from Querétaro. ¿De dónde provienen? Con el they are, ¿ok? Ellos son de Querétaro, ¿sí? Ahora, lo mismo aquí con la edad. Dice así, they are 16 years old. ¿Ok? Recuerda, lo literal, ellos son 16 años viejos. ¿Ok? Pero en realidad estamos diciendo en español, ellos tienen 16 años. Aunque eso no es lo que dice realmente en literal, pero tú lo tienes que interpretar así, porque así es como lo manejamos en español. Y finalmente dice su estado de ánimo de ellos o su estado en este momento es they are great. Ellos son geniales, así tal cual. Algo importante que entender es que cuando hablamos de personas en grupo como they are, así, y utilizas un adjetivo en el que describa el estado, ¿sí? No necesitas pluralizar la palabra adjetivo, no necesitas decir greats, no necesitas ponerle la S. Entonces, con que digas they are great, ya se quedó. Porque recuerda que en español sí tenemos que hacer el adjetivo plural, como decir ellos son geniales. Ellos son genial, no se escucha bien, pero ellos son geniales. Sí, esa S es importante en el español, ponérselo a los adjetivos. Pero en inglés no, el inglés no es exactamente igual que el español. Por esa razón hay que saber que tienes que entender esas ideas, porque al decir they are ya sabes que eso es algo tipo plural, ¿sí? Y bueno, pues ahí tenemos tres ejemplos, ¿sí? Tres ejemplos que yo te invito a que tú te pongas a practicar ya, desde este momento, sí o sí, con el verbo to be, para que puedas agarrar ritmo de cómo utilizarlo, ¿sí? Primero, utilizar una descripción completa de tu persona con el I am, expresando tu identidad, ¿sí? Lo que tú eres, de dónde provienes, la edad que tienes y el estado en el que estás, ¿sí? Después vienes y haces otro ejemplo hablando a lo mejor de tu hermana, de tu hermano, o etcétera, y lo pones ahí igual, lo mismo, ¿ok? Y después vienes y hablas de dos personas o tres personas, de un grupo de personas en tu familia, de tu entorno, y obviamente haces lo mismo. Practícalos repitiendo una y otra vez. Y bueno, vamos a practicar el último, que fue el que utilizamos para, para estas dos personas. Y bueno, y te digo rápidamente su reducción. Y con eso, bueno, damos por terminado este video, pero es importante que tengas en cuenta esa práctica. Bueno, dice así, they are my cousins, Juan and Roberto. They are students, they are from Querétaro, they are 16 years old,
and they are great. ¿Ok? Esa es la forma más completa en la que tú lo puedes practicar, recuerda. Pero acuérdate que también tenemos una reducción. ¿Sí? Para el they are podemos encontrar el there. ¿Sí? Y te voy a invitar que lo hagas en todos los casos en los que utilizaste they are. Vamos a poner ese there. ¿Sí? En todos los casos. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente, acuérdate, es la forma natural en que la gente habla en el día con día. Fíjate así. La idea sería mejor que tú la practicaras de esta manera. They're my cousins, Juan and Robert. They're students. They're from Querétaro. They're 16 years old. And they're great. ¿Ok? Mucho mejor, más natural y es importante que así lo hagas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues no tienes excusa para aprender inglés. Tienes 3 ejemplos, no tienes excusa, ponte a practicar y bueno, pues eso es la presentación del verbo to be. Y bueno, pues chicos, eso sería todo por este video. Bueno chicos, pues eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. No te olvides suscribirte a nuestro canal, dale click a la campanita para que recibas los videos más nuevos que tendremos en este canal más adelante. Y ahí están, ahí quedó. Soy Teacher Davis Linderos. Nos vemos en el próximo video en este canal que es Asian English Studies. Hasta la próxima chicos.